vienen por primera vez, nunca estuvieron. El budismo en realidad es, bueno, muchas veces se lo considera como el yoga. La gente tiene una idea de que el budismo es un modo de vida, norma de conducta, que no es una religión, pero eso no es verdad. El budismo, eso es quitarle el valor, la riqueza fenomenal que tiene el budismo y ponerlo en una especie de lista de cosas que se tienen que hacer y no hacer. Hay ética, por supuesto, en el budismo. Las enseñanzas budistas se pueden resumir en lo que se llaman las tres canastas, la canasta de la ética, y en eso se parece mucho a otras tradiciones espirituales, porque todas las tradiciones explican que hay una cierta conducta ética que hay que seguir, que es moral. Hay preceptos o mandamientos, digamos, en las religiones teístas, y en el budismo también hay ética. Hay una diferencia en el concepto de lo que significa la ética en el budismo y el concepto de lo que es ética o algo que es antiético en una religión que está basada en que hay un creador que me creó a mí. Y por lo tanto yo le debo mi existencia a ese creador. Y ese creador ha manifestado una serie de conductas que yo debo observar o más bien evitar. Y cuando no las cumplo, cuando no evito esas conductas que son negativas, entonces hay un castigo que me impone el Dios creador, que es el que me hizo, al quien le debo mi existencia. En general la ética en las religiones teístas está basada en esa cuestión de castigo, es decir, hay un castigo que consciente e inconscientemente, no sé cómo se explica, digamos, uno comete un pecado y el pecado es no seguir la orden de Dios, ¿no? En budismo se puede hablar de un castigo, pero ¿cómo se llama? Entre comillas, porque no es un castigo que imparte a alguien, es simplemente una consecuencia por haber hecho un acto que tiene un resultado que no es conveniente, que es negativo y que resulta en la experiencia de sufrimiento. Cuando Buda dice que hay cierta conducta, en general se habla básicamente como de 10, así como 10 mandamientos, hay 10 acciones negativas que hay que evitar. Hay 3 de cuerpo que es matar, por ejemplo, quitar la vida a cualquier ser, no a un ser humano nomás, a cualquier ser que tenga conciencia y que pueda experimentar dolor, sufrimiento, etc. Es decir que hasta una hormiga también, un gusano, un elefante y otros tipos de existencia, no solamente los animales y los humanos, sino hay otros 4 tipos de existencia, con los cuales por ahora no tenemos contacto, pero eso cuando cambia nuestra percepción a partir de la práctica, por ahí uno tiene contacto. Entonces matar significa no matar nada, no matar ni siquiera un mosquito, porque se conoce o se sabe que un mosquito en esencia es un ser perfecto, un Buda, al igual que nosotros como seres humanos. Y que el mosquito tiene una conciencia que es igual que nuestra conciencia. Solo que en el caso de un mosquito, de un animal, los velos que no le permiten ser consciente de que es un ser infinito, es decir, un Buda, un ser completo, son mucho más densos que en el caso de un ser humano, que tenemos discernimiento, podemos pensar, podemos recibir una enseñanza, saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué consecuencias tiene, cómo educar a nuestra mente para que descubra su naturaleza esencial. Todo ese tipo de cosas, un elefante o un perro no lo puede hacer. Pero no lo puede hacer por una cuestión circunstancial, no por una cuestión así
fundamental, porque no hay diferencia en absoluto en la mente iluminada de un Buda, un ser que ya llegó a descubrir su naturaleza esencial, que es la naturaleza búdica, y la mente esencial de un gusano. Para nosotros nos parece una cosa totalmente incomprensible. ¿Cómo puede ser que un gusano tenga inclusive el mismo tipo de capacidad que un ser humano? ¿Qué decir de un Buda, de un ser totalmente cósmico? Y sin embargo es así. Lo que Buda descubrió luego de abandonar el palacio como el príncipe Siddhartha y seguir un camino espiritual que lo derivó y lo llevó a conocer la naturaleza absoluta de nuestra existencia, es que en esencia somos todos un ser totalmente ilimitado, ilimitado a nuestra cognición, es decir, no es solamente conocer a partir del intelecto, sino que es omnisciencia, ilimitado en nuestra compasión, porque es infinita y es ecuánime y no dirigida a 1, 2 o 5 personas o seres, infinito amor altruista, infinitas cualidades sublimes. Todo eso es lo que realmente somos, en esencia. El problema es que no somos conscientes de eso. Que no ser consciente no significa que no seamos eso, somos eso, pero bueno, no somos conscientes de eso. Y cuando Buda habla de un camino que se basa en la ética, la meditación y la sabiduría, que son las 3 canastas, la única razón por la cual él explica estas 3 canastas como componentes fundamentales del camino es para llevar a nuestra mente a darse cuenta, tomar conciencia de que es una mente totalmente iluminada y es una mente búdica. Y en ese momento sí nos liberamos de los condicionamientos, del sufrimiento y de muchas otras características que nos afectan como seres humanos, son parte de nuestra naturaleza humana y por lo tanto lo tomamos como que pertenecen a ese paquete y no hacemos mucho como para investigar si estamos condenados absolutamente a esos condicionamientos. ¿Y qué entiendo por condicionamientos? Por ejemplo, nacer. Es decir, ninguno de nosotros, creo, ninguno de nosotros, creo, nació por decisión propia. Es decir, yo... Este es el Sili. Si le preguntas algo, por ahí te empieza a hablar. ¿Viste? Conocen esa función, es buenísima. Pero de pronto se zarpa así, no sé qué pasa. Por ejemplo, enfermarse, por ejemplo, envejecer o morir también. ¿Son o no son condicionamientos que nos están condicionando nuestra existencia? Hay un poco de pensarlo, o sea, se da cuenta que no están en nuestro control. Realmente nos pasa ese tipo de situaciones, ocurren, es así. Y los tomamos como son parte de nuestra naturaleza humana. Y vamos al entierro de un amigo y se nos muere alguien muy querido y de pronto me agarra el cáncer y tengo una pálida de la quimio y que no sé si voy a vivir y si no voy a morir. Eso no es algo tan extraño que nos pase eso, nadie quiere eso y sin embargo pasa. Y pasa por razones que aparentemente no podemos controlar, así que son condicionamientos. Buda no aceptó eso. Cuando Buda, el Siddhartha, el príncipe, abandona el palacio, no se quedó como nosotros diciendo, bueno, está bien. Esa es la naturaleza humana, no solo yo, mi vecino, mi primo, mi padre, mi madre ya murió, mi padre murió. También eso se repite en la naturaleza humana, el consenso. El consenso para nosotros es como lo que convalida todo, nuestra percepción, nuestra ausencia de búsqueda. Bueno, todos somos así. Mal de muchos, consuelo de tontos, se dice, ¿no? Sí, consuelo de tontos, tontos. ¿no? ¿Vos qué habías dicho? De tontos. Y un poco es así, porque nos respaldamos en el consenso. No solo los animales también mueren, todo el mundo muere igual, ¿y qué quieres que hagamos? Es así. Buda, por suerte, hubo gente que cuestionó eso, y Siddhartha lo cuestionó. Y encontró que en realidad eso es una cuestión circunstancial de nuestra existencia. Y cuando vemos que vivimos 50, 60, 70, 80 años, realmente es una condición circunstancial. Años. Hay gente que vive 5 años. Hay chicos que apenas nacen,
mueren, hay chicos que mueren en la panza. ¿Quién es que regula todo eso? ¿Por qué es lo que sucede eso? ¿Cuál es eso? La vida humana es en realidad una vida que tiene nada más que ese espectro de existencia nomás, y nos contentamos con eso, o hay algo que trasciende nuestra existencia humana, que es mucho más valioso, que es mucho más profundo y mucho más ilimitado. Y ahí es donde Buda descubrió eso. Es decir, si bien, sí, yo estoy gritando mucho, ¿tienes un micrófono? No. Pues entonces hablo más lento, hablo más despacio. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Sí. ¿Por qué no nos acercamos un poquito? Somos tan pocos. Acérquense un poquito. Se escucha bien. Me acerco yo, es más fácil. ¿No? Este es un acto compasivo que para cumplir con el camino. Cuando viste que ninguno de nosotros se movió, Sí, ante la sangre lamentable. Entonces volvamos a la ética. Cuando Buda habla y dice que en realidad somos un Buda, pero ahora no lo vemos y somos un ser humano y funcionamos como un ser humano, en realidad está hablando de que hay un conflicto, de que estamos alienados de nuestra naturaleza. No estamos viviendo sintonizados, funcionando desde nuestra naturaleza búdica, sino que estamos funcionando desde una equivocación, lo que fuera, que hace que yo me sienta Gerardo con todos mis atributos y veo todo el mundo como separado de mí, con todos sus atributos individuales, etc. Pero que en realidad, de vuelta, lo único que convalida eso es el consenso, porque todo el mundo piensa así. Cuando Buda viene y dice, están todos equivocados, bueno, uno dice, bueno, pero no, somos muchos contra él. Contemos los animales, somos muchos, todo el mundo piensa distinto que usted. ¿Cómo que estamos equivocados? Y sí, están equivocados. Y si no están equivocados, ¿por qué tienen que sufrir? ¿Por qué tienen que nacer? ¿Por qué tienen que...? Entonces ahí empezamos a ver que nos falta libertad. Y si nos falta libertad, entonces la pregunta es si somos un ser primordialmente libres o no. Y lo que Buda descubrió es que somos un ser primordialmente libres. No ahora, porque estamos viviendo en una condición circunstancial basada en un equívoco de no ver exactamente qué es lo que somos y no funcionar desde esa base de lo que somos, sino por un malentendido, no entendiendo nuestra base como la base búdica, y nuestra base es el yo, Gerardo, el otro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Buda habla de la ética, está hablando de que cualquier acción que refuerce este equívoco de esta identidad que yo creo, es decir, que el equívoco de esta experiencia humana, por así decirlo, que convalide nuestras percepciones, que en realidad cuando nosotros formamos la idea de un yo acá, entonces automáticamente, como este yo existe en forma real para nosotros, ya existe el otro también en forma real, porque la realidad divide en este sentido, es decir, si hay un sujeto, hay un objeto que es percibido o experimentado por el objeto. Y entonces, cualquier acción que refuerce este sistema, que es un sistema basado en el error, porque Buda demostró que eso es un error, entonces eso genera más conflicto con nuestra naturaleza esencial. Y eso entonces termina como la experiencia desagradable, que llamamos sufrimiento. Si nosotros matamos, estamos causando también sufrimiento en otro ser, estamos matando por una cuestión de agresión, porque vemos, hay como algo amenazante en eso, y entonces reaccionamos como para rechazarlo. Si nosotros tenemos apego y todo lo demás, es porque vemos que eso puede fomentar todo este sistema. Y tanto apego como rechazo, como también esta ignorancia fundamental de no saber qué es lo que realmente somos, es decir, un Buda, son lo que se llaman los tres venenos. Cuanto más actuemos basado en los tres venenos, más vamos a sufrir. Entonces, cuando Buda dice no matar, no robar o tomar algo que no le pertenece a uno, no tener una conducta sexual que cause sufrimiento a los demás, después no mentir, después no
calumniar, es decir, hay gente que se lleva bien, pero uno empieza a hablar del otro, así como para crear una separación entre seres, porque uno está celoso o lo que fuera, o también insultar, ¿no? Abusar verbalmente, las palabras pueden ser casi tan hirientes como un arma. Hay palabras que pueden llevar a una persona a un suicidio, por ejemplo, por lo fuerte que pueden ser. Y después, bueno, la charla de, ayer que Messi metió el gol, viste cuando metió el gol en realidad, pero en realidad cuando pateó no acertó, después empiezan toda la semana hablando del gol de Messi y de lo que pudo haber sido. Bueno, todos estamos involucrados en eso. Justo antes de las elecciones, ¿cuánto le dedicamos a hablar de la política y de a quién íbamos a votar y que no cabe votar? Horas. Y así, bueno, agarra una revista Hola, una revista Gente, una revista Cara, son increíbles estas revistas que hablan de nada, directamente es totalmente pasar el tiempo como para pasar el tiempo, quemar el tiempo nomás. Bueno, eso también se lo considera como algo negativo porque estamos quemando algo que no podemos recuperar, ¿no es cierto? Y después, esas son las tres de la voz, y después también las tres mentales que son muy difíciles de controlar, que es un pensamiento de maldad, por ejemplo, malicia, codicia y también creencias erróneas, ¿no? Como decir, bueno, karma, que sería acción y efecto, no, bueno, vos puedes hacer algo con tal de que no te vea nadie, ningún problema. Roba algo, si no te la corrupción, por ejemplo. Hacelo bien. No sé quién dijo últimamente, hubo un sindicalista, ¿no? Que dijo que había que robar más inteligentemente. Dejar de robar los años para que... ¿Qué bueno? Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, ¿no? Algo así. Bueno. Ahí el karma no perdona, digamos. El karma termina o no termina en nada. Es acción y efecto. Robas y entonces hay un efecto así. Entonces se convierte en consejos de salud. Porque la consecuencia es que uno va a sufrir. Pero no porque Buda esté castigando a alguien que no obedeció. Porque la relación entre Buda y uno no es que Buda me creó a mí. Buda es como un doctor que me está diciendo lo que tengo que tomar. Si yo sufro del hígado, voy al médico, y el médico me dice, no comas frito, no tomes vino, no comes bebé, salgo de ahí y una botella de vino con una milanesa a caballo con papas fritas. A caballos, a tute. Y esa noche no puedo dormir. No es que el doctor me castigó, simplemente no, yo no seguí consejos de salud. Son más bien consejos de salud, la ética desde el punto de vista budista. Pero de cualquier manera, si estamos en un camino espiritual que quiere reformar toda nuestra experiencia como ser humano, para que empiece a sintonizar mucho más con nuestra naturaleza búdica, tenemos que seguir una ética, no podemos matar, ser corrupto, porque todo eso nos lleva cada vez más lejos, nos hace más neuróticos, nos hace menos felices y estamos cada vez más lejos de conectarnos con ese ser esencial. Eso es el propósito del budismo, es conectarse con nuestro ser esencial. En realidad, religión creo que es religar, ¿no? Es conectarse con Dios en general, en este caso es conectarse con nuestra naturaleza que está siempre con nosotros. Al hablar de una naturaleza trascendente y esencial, que es lo que somos, que en el budismo se lo llama la naturaleza búdica, que significa, ¿viste?, el estado iluminado, el estado despierto, el estado totalmente infinito. Eso es lo que siempre fuimos en el pasado, que siempre somos en este momento y que siempre seremos en el futuro. Eso es lo que lo hace nuestra naturaleza absoluta. Nadie puede negar que nuestra naturaleza humana no sea absoluta, porque tiene un principio y después de unos años se terminó. Y se terminó el humano llamado Gerardo, Juan, José, Marina, lo que fuera. Se terminó. Entonces no puede ser absoluta. En cambio, lo otro nunca deja de ser, digamos. Nuestra naturaleza esencial, búdica, está siempre a mano y está siempre presente. Pero solamente siguiendo una ética, lo único que logramos es no generar mal karma. Quiere decir que seguimos en un sistema viciado por la ignorancia, sin saber qué es lo que realmente somos, y cada acción que hacemos da un cierto resultado. Como vamos a hacer acciones positivas, el resultado es positivo y nos va a llevar a la experiencia de felicidad. Simplemente siguiendo una ética no nos liberamos. Si tenemos el sol, que sería como nuestra naturaleza búdica,
Cuando el sol está tapado por nubes negras, no lo vemos, ¿no? Y cuando está tapado por nubes blancas, tampoco lo vemos. Entonces, si seguimos evitando las nubes negras de las acciones negativas, éticas, generando lo positivo, que también es parte de la ética, ¿no? Acciones positivas, generosidad, paciencia, etc. En general, como es kármico, estamos generando resultados que van a dar como experiencia felicidad. Y eso es como nubes blancas. ¿Cuál es el resultado final? Seguimos sin ver el sol. Y el propósito del budismo es ver el sol, es ver nuestra naturaleza búdica. Entonces hay que agregarle algo más a eso. Es por eso que existen otras dos canastas. Ética es fundamental. Es la base del éxito de cualquiera de las otras dos. Si nosotros no seguimos una ética y queremos meditar, seguramente vamos a meditar mal o vamos a cometer todo tipo de errores. Y seguramente no va a coincidir con la sabiduría, porque entonces hay un choque ahí entre la sabiduría y también nuestra conducta. Tiene que haber una armonía entre estos tres canastos. Entonces la segunda, y ahí sí que es donde el budismo realmente es muy fuerte, así como el hinduismo, es en las técnicas de meditación. La meditación es fundamental. La meditación es lo que en el budismo al principio empieza como una técnica para educar a nuestra mente y cambiar la orientación que tiene en la forma de percibir, en la forma de conocer. Porque nuestra mente en general todo lo conoce orientado hacia afuera, ¿no? Tenemos los 5 sentidos, y los 5 sentidos, los ojos ven formas. Cuando vemos una forma, automáticamente la forma nos lleva. Los oídos oyen sonidos, la nariz huele olores, la boca saborea, ¿no? Gustos, y el cuerpo tiene experiencias de frío, calor, textura, lo que uno se pone, ¿no? Esas son como las 5 puertas, y nuestra mente está en general dirigida hacia afuera, porque digamos, la vía de recibir informaciones a partir de los 5 objetos de los sentidos. ¿Sí? Vamos bien. También hay pensamientos y emociones. Y uno diría, bueno, pues los pensamientos y emociones son internos, es distinto que ese reloj de ahí que está afuera. Pero acá no cuenta eso, si está externo o está interno, sino la forma en que nuestra mente lo percibe. Mi mente percibe que el reloj está afuera. Ahora, cuando surge un pensamiento, mi mente, ¿cómo percibe ese pensamiento? ¿Como un objeto separado de mi mente como sujeto, algo separado? ¿O como que es totalmente parte de mi mente? Si fuera parte totalmente de mi mente, como una expresión de mi mente, como un reflejo del espejo de la mente, digamos, bueno, ningún pensamiento me podría llevar a enojarme, llevarme a la depresión, llevarme al suicidio, llevarme a hacer una guerra, porque los pensamientos ya los veríamos como simplemente un reflejo de nuestra propia mente. Y no es así. El hecho de que un pensamiento surja y me recuerde a alguien que me hirió y yo ya estoy calentándome y mi corazón empieza a latir y es como si tuviera esa persona, quiere decir que la forma en que yo experimento el pensamiento es igual que cuando experimento el reloj que estoy viendo, lo veo como afuera. Es decir que pensamientos y emociones que están adentro, porque no son como el reloj, en realidad, de la forma en que yo los percibo tan externos como si fuera ese reloj. Y por lo tanto, cuando se habla de meditación, se habla de no solamente dar vuelta la orientación de nuestra percepción, que siempre está dirigida afuera, incluyendo pensamientos y emociones, en ese afuera, hacer y enseñarle a que empiece a observarse a sí misma. Nuestra mente humana tiene esa característica, tiene esa capacidad. Según los textos, otros tipos de mente, como la de los animales y de otros tipos de existencia, no tienen esa capacidad de observarse a sí misma. Pero nuestra mente tiene esa capacidad de observarse a sí misma. Nunca la cultivamos nosotros. En general, en nuestra cultura nunca se nos enseñó eso. Yo tengo estudios hasta terciarios, primaria, secundaria, y soy ingeniero. Nunca se me dijo hay que cultivar una capacidad de nuestra mente de mirarse a sí misma. ¿Alguno de ustedes? En nuestra cultura no existe eso.
Y esa capacidad es muy importante en la meditación. Esa presencia que puede ver y ver en tiempo real cuando surge un pensamiento es muy valioso. Porque en general lo que vemos es lo que pasó. Cuando afinamos la puntería, vemos pero lo que ya pasó, no en el mismo momento que está pasando. ¿Cuántas veces nos pasa que de pronto estamos contentos, pero de pronto algo nos dio un poco de miedo a algo? Y no sabemos qué nos pasó. Entonces hacemos una recolección de los pensamientos que tuvimos. Ah, claro, porque ahora me acuerdo, hoy sí, porque qué sé yo, cualquier cosa, puede pasar. Pero porque veo para atrás. Cuando se habla de que en la meditación uno cultiva esa capacidad para percibir el pensamiento en tiempo real, es decir, que cuando percibe automáticamente, la mente lo percibe. No tiene, es decir, ¿cómo se puede decir? Hasta gente por ahí no le entusiasma mucho eso, porque dice, bueno, ¿y qué ganancia puedo tener con eso? Si yo pienso, puedo pensar en algún negocio y me puedo comprar un auto, pero yo desarrollar esa capacidad para que cuando subo un pensamiento, yo lo percibo, ¿qué gano con eso? Bueno, eso es una actitud muy materialista. Pero en realidad, si no tenemos esa capacidad de estar totalmente presente en el ahora, y nuestro propósito es ver la realidad absoluta, entonces quiere decir que siempre vamos a estar involucrados en conocer el pasado, que murió, y el futuro, que son especulaciones, porque muchas veces prevemos un futuro que no ocurre tal cual lo previmos, o sea que es una especulación. La única vía, entre comillas, hacia la realidad es a través de la hora, ¿no es cierto? Porque es sensato, es decir, si no estamos en una burbuja totalmente irreal, un pasado que murió y el futuro que es una especulación. Entonces primero se cultiva eso. ¿Qué le pasa? Está muy interesada en mi charla, me parece. Y está en silenciosa. Ahora la di vuelta. Entonces, la primera práctica de meditación es interesante conocer para adiestrar esa capacidad que tiene nuestra mente de la presencia mental, el estar aquí ahora, el mindfulness. Oyeron esa palabra ahora es muy popular, mindfulness. Creo que ya está suplantando el coaching. ¿Se acuerdan que hubo una moda del coaching? Ahora la moda del mindfulness, ¿no? Sí. El mindfulness en el budismo es muy importante, pero no es simplemente atención, es la atención, pero sin descuidar los valores humanos, la paciencia, la compasión, pero sino cultivar el mindfulness para ser mejor tirada. Ahora en el Pentágono hay cursos de mindfulness, ¿no? Porque en realidad es como para ser más concentrado. Todo se vende, todo se compra. Una manera que en general es muy útil para entender lo que ocurre en el momento de la meditación es, nosotros tenemos una conciencia, ¿ok? No es que yo tengo 7 conciencias, 8 conciencias, 1000 conciencias, tenemos una conciencia que a veces sufre, a veces está contenta, a veces durmió, a veces sueña, a veces no sueña, a veces se enoja. Es una conciencia, pero tiene distintas funciones que son muy interesantes como para ver lo que está pasando en el momento de la meditación. Y se habla de 8 tipos de conciencia. Una es la conciencia de base. Se la llama conciencia de base o conciencia sustrato. Es como una conciencia muy, muy sencilla, muy simple, que no discierne y que está atada a lo que se llama la base fundamental. Base fundamental significa que es ahí donde se van depositando todas las huellas kármicas de nuestros actos, tanto mentales como verbales como físicos, digamos. Cuando yo, por ejemplo, paso una hormiguita y la mato, el karma, que significa literalmente acción, terminó en el momento en que murió la hormiguita. Digamos un mosquito, que es más placentero que la hormiguita. Se terminó el problema. Entonces, el momento en que se murió, ya, yo cerré el karma. ¿Por qué la maté? Por deseo, porque me molestaba, o por agresión quizá.
¿Era un ser? Sí, el mosquito. Son 4, ¿no? El ser tiene que ser un ser consciente, el mosquito. Le terminé la vida, ese es el acto. ¿Motivado por qué? Por agresión. ¿Y cómo termino? ¡Qué alivio! Contento, no hay ningún remordimiento, ni arrepentimiento, ni que me sentí mal porque pisé la hormiguita y no me di cuenta, no, nada, directamente contentísimo. Es un karma fuerte, digamos, un karma completo de 4 horas. ¿Eso dónde queda? Según el budismo, ese resultado queda en nuestra conciencia y es lo que va formando hábitos. Entonces, nuestra conciencia constantemente está generando, nuestras acciones están constantemente generando hábitos. Hábitos hacia lo positivo, hábitos hacia lo negativo, lo que es más importante, hábitos para perpetuar el estado de ignorancia. El estado de ignorancia que se da cuando uno toma las cosas como reales. Lo que Buda descubrió es que nada es real. Que uno tiende a reificar las cosas, es decir, darle realidad a las cosas, cuando por su naturaleza no la tiene. Y es lo que sucede con el sueño. Yo pongo siempre el ejemplo del sueño. Y los que vinieron ya más de una vez van a ver que estoy repitiendo. Pero ¿qué vamos a hacer? Es el karma de tratar de ser budista. La repetición es una constante. Cuando uno sueña, el sueño a todas luces, por su naturaleza, es ficticio, ¿no es cierto? Uno está en el cuarto, la luz apagada, las ventanas cerradas, por ahí. Sin embargo, está soñando que alguien lo corre y que se está por caer en un precipicio y grita, ¿no? ¿Qué está haciendo con el sueño? Lo están tomando como real, ¿no? Pero el sueño no es real, es ficticio. Hay algo que no funciona ahí. Uno toma el sueño como real, le da pánico, grita, porque está sintiendo que se va a caer de un abismo. Está reificando el sueño. Es decir, le da realidad al sueño que es ficticio y se quedó enganchado en esa realidad, pero basado en algo que es ficticio. Es lo que Buda descubrió. Es que esto que nosotros tomamos como real, si lo investigamos filosóficamente, no hay nada que pueda convalidar que sea real, sino todo lo contrario. Las conclusiones filosóficas es que tienen la misma realidad que el sueño de la primera noche. Ahora, fíjense cómo no lo tomamos de esa manera. Cuando yo sufro, tengo un dolor de muela si es real y por eso sufro por tal cosa, el sufrimiento es real. El dolor físico es real, el dolor mental es real, todo es real, todo lo que percibo es real. El helado que me compro y estoy saboreando es real. La mirada de alguien que no me gusta como me miró y lo tomo como real. Alguien me dice un insulto y lo tomo como real, todo lo tomamos como real. Los 5 órganos, los 5 objetos de los sentidos son reales en nuestra percepción. Y también los pensamientos y las emociones son reales, por eso es que nos condicionan y nos pueden alterar nuestro ánimo. Y eso, según el budismo, es un error. Ahí está el error. La reificación que lleva al dualismo de sujeto y objeto, como esa separación, eso es un error, basado en un malentendido, digamos. El malentendido de que acá hay algo que existe en forma real y allá hay algo que existe. Entonces ya automáticamente todo es real. Yo soy real, el otro es real, el modo es real, el centro es real, Bus es real, este lugar es real, Citibel es real y si puedo seguir también, pero no es para. Eso que contrasta completamente con lo que dijo Buda, lo único que lo sostiene es el consenso, es decir, que mi amigo dice eso y todo dice eso, los libros dicen eso, nuestra cultura dice eso, nadie cuestiona. En nuestra cultura, sí, la vida es un sueño, ¿no? Decía Calderón de la Barca, creo, supongo, alguien, Shakespeare seguro, alguno lo dijo, porque las abuelas lo dicen, ay, todo fue como un sueño. Sí, para nosotros también. Recuerden qué pasó desde la mañana hasta venir acá. Es como un sueño, ¿no? Se levantaron, que hablaron con alguien, que hicieron el té, tomaron cosas. ¿Qué quedó de eso? Es como si fuera un sueño. Pero el problema es que este instante no lo vemos como sueño. Y el ahora es lo que cuenta. Entonces, ¿dónde se originan esos patrones habituales que condicionan mi conciencia para que siempre responda en esos términos de reificar?
Porque nosotros no tenemos decisión sobre eso, ¿no? No es que yo digo, ahora el budismo me enseñó que esto no es real, es como un sueño. Entonces hoy me levanto a la mañana, me propongo no reificar. Venga, reificamos sin darnos cuenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que induce que nuestra conciencia, sin que nosotros nos demos cuenta, ya está reificada? Y ya reifica los patrones habituales. Ese alaya, digamos, que es la base de todo, es la base del samsara. Samsara es nuestra existencia condicionada por el sufrimiento, los condicionamientos, la ignorancia, etc. Entonces, cada instante de conciencia ya viene estructurada, digamos, como para que yo reifique. Y esto, seguro que lo hemos estado haciendo desde tiempos sin comienzo, en vidas infinitas. Ahora, ¿cómo revertir eso? Porque no podemos, si estudiamos un montón, lo que estudiamos lo estudiamos con palabras, lo estudiamos con conceptos, lo estudiamos con ideas, es todo el intelecto. El intelecto es eminentemente dualista, eminentemente reificador. El intelecto es lo que reifica toda nuestra experiencia. Entonces solamente el estudio no nos sirve, porque no nos saca de la burbuja y las limitaciones de estar confinados dentro de la operatoria del intelecto. La naturaleza esencial, esta naturaleza búdica, trasciende las palabras, trasciende también el intelecto, trasciende las ideas, trasciende los conceptos. Lo que Buda demostró es que a pesar que trascienda todo eso, se lo puede conocer. Pero para conocerlo necesitamos otra técnica de conocimiento, no los libros, no la transmisión oral, no las explicaciones, no las ideas. Esa otra técnica es la meditación. La meditación es aquello que corrige el sistema habitual que tiene la mente de funcionar en su percepción, reificando todo, instante tras instante. Bueno, la meditación es ese instrumento que va a educar a nuestra mente para que ella misma vaya desprendiéndose de esos factores que hacen que siempre responda sin decisión propia a la reificación. Y mientras sigamos reificando y sigamos siendo dualistas de sujeto y objeto como eminentemente separados, no vamos a liberarnos. Vamos a seguir siendo un ser que nace, que tiene una cierta duración y que muere. Después podremos nacer por ahí, porque nacemos de acuerdo a nuestro karma, como un elefante, pero tiene 100 años y después muere. O como una ameba, o como un deva, como un dios que está absorto en una meditación, o en otros estadios peores, como una experiencia infernal, lo que fuera. Hay 6 estados de existencia. Eso es lo que se llama samsara. ¿De dónde surge el samsara? Son los hábitos. Ese alaya, que es el repositorio de todas nuestras acciones. Fíjense, cuando yo hago un pensamiento, ¿okay? Una acción mental, acción física, yo puedo decir, bueno, no hago nada, no generé acción física. Acción verbal, bueno, me quedo callado, no hice ninguna acción verbal. Ahora, cuando yo estoy pensando distraídamente y pienso que, me olvidé de decirle a fulanito que en realidad me debe plata, ¿por qué no me lo pago? Y ya empiezo, ¿no? Ya está fulanito y estoy yo, como dos personas distintas. Yo estoy hablando con fulanito. El dualismo está presente en mi pensamiento, ¿no? Eso ya siembra nuevamente una semillita para perpetuar el sistema dualista y reificador de nuestra vida. Miles, por día tenemos cientos de miles de pensamientos. Creo que algún científico lo midió. ¿Cómo hacen? No sé, 57.000, no sé, alguna cifra ridícula. Por ahí no es ridícula, pero miles de semillitas que constantemente vamos realimentando ese alaya para perpetuar este sistema. Y el ego está chocho, porque el ego en realidad es cuestionado por la sabiduría búdica. Hay un yo que no es más que un nombre que se le da a este conjunto de aspectos que forman mi persona, mi cuerpo. Cuando me veo en una foto, Gerardo, ¿viste? Mi nombre, mi cuerpo, mis sensaciones son particularmente mías. Por ahí a mí me gusta una cosa, a la otra persona no le gusta, ¿viste? Mis impulsos también, y mi conciencia, mi historia, mis recuerdos, cuando yo nací, todo eso hace un individuo, Gerardo. Hasta ahí no hay ningún problema, siempre y cuando sea nada más que un nombre que se le pone estos 5 aspectos, que se llaman skandha, conjuntos.
Pero nuestra experiencia no es así. Hay como alguien que está disfrutando de estos 5 aspectos. Si fuera simplemente, somos conscientes de que somos solamente un nombre. Cuando alguien me insulta, es un nombre nomás el que se insulta. No hay, el hecho de que hay alguien que se siente como amenazado por el insulto, que le movieron el piso por el insulto, es porque hay como una noción de un yo irreal, real, un yo concreto, un yo que tiene una identidad propia. Eso es lo que el budismo demuestra que no existe, que es una falacia. Ahora, un mero yo, es decir, una mera noción de individualidad, sí, la tenemos nosotros, todos. Es decir, yo soy distinto que ella, que él, que el otro, sí, cada uno con su historia, bien, pero nada más que una mera continuidad de individualidad que uno tiene. Bueno, ayer leí Nagasena, era un gran místico, y el rey le agradeció, Nagasena, y entonces en un acto que hizo Nagasena, el rey le agradeció, Nagasena, honro, lo estoy honrando como este ser espiritual tan extraordinario y le agradezco mucho lo que hizo por nuestra familia, lo que fuera, una cosa así. Era otra cosa, no sé, pero no importa. A los efectos del cuento. Y lo que Nagasena dijo, Nagasena no es más que un nombre. Y lo que usted está alabando es a ese nombre, porque detrás de Nagasena no hay ninguna persona como tal. Pues él se la tenía clara. Y sin embargo recibía el halago, pero claro, tampoco se iba a poner orgulloso ni nada. Bueno, eso contrasta mucho con nuestra experiencia habitual. Entonces, ¿qué es lo que sostiene todo eso? El alaya. El alaya es como si fuera el sistema operativo de una computadora, ¿viste? Que siempre lo va a estructurar para que funcione de una manera determinada, con ceros o con unos, 0, 1, menos 0, no sé cómo funciona. Sistema operativo, Mac, sistema PC, lo que fuera. Después está el disco rígido, que es también donde se van generando todas las memorias y todo lo demás, ¿no? Que está íntimamente ligado al sistema operativo. Todo eso es el alaya. ¿Ok? Ahora, ese alaya estructura la conciencia fundamental, que es muy sutil, y hace que, sin que discierna, percibe, pero no discierne, no dice casa, perro, flor, no. Conoce, pero no discierne. Es una forma muy elemental. Ahora, de ahí sí, ya se forman formas más burdas, digamos, de conciencia. Entonces, en base a eso están las 5 conciencias sensoriales, la conciencia visual. Para que ocurra una percepción de un objeto, tiene que estar el ojo, que es el órgano, y tiene que estar el objeto, que sería una flor. Pero tiene que haber una conciencia visual para que ocurra un evento cognitivo ahí. Si no, no hay. Si no, una persona que está muerta con el ojo abierto, yo le pongo la flor adelante y no la percibe, ¿no? Un cadáver. ¿Por qué? Porque le falta la conciencia visual. Y lo mismo con la auditiva, la gustativa, etc. Las 5 conciencias no son conceptuales. Simplemente son mecánicas. Apenas perciben su objeto, ya ocurre esa percepción del objeto, pero no hay ni grande ni chico, me gusta, no me gusta nada. La 6ª conciencia ya es una conciencia mental y está trabajando con estas 5. Y es la que identifica, hasta ahí bien, flor, perro, Doberman. Eso lo hace la 6ª conciencia, basada en información anterior que tuvo desde chiquito, que vamos formando nombres y formas y cómo se va formando todo el conocimiento conceptual que nosotros tenemos. Pero no hay un contenido hasta ahí de sensación, no hay un contenido emocional, simplemente es una identificación muy mecánica de lo que observan los 5 sentidos. ¿Okay? La 6ª conciencia es esa, es muy simple, es muy buena, en realidad es muy sana también. Porque no toma partido, simplemente es lo que hay, punto. No da un pasito más, pero sí, pero no me gusta mucho, ¿no? Eso. La 7ª conciencia, esa es la problemática. Es mucho más sofisticada que la 6ª, pero por ser más sofisticada es donde realmente se formaliza la noción del yo, del ego, yo y otro, y las emociones aflictivas, de odio, pasión. La 6ª percibe una flor. La 7ª dice, ay, me recuerda cuando mi novia me abandonó.
odio esa flor, que no me la traigan, ya empiezan con las emociones. O me recuerda el funeral de mi madre, o me recuerda cuando mi novia realmente dijo que me quería, que cualquier cosa puede ser, digamos, con una flor nomás, pobre flor no tiene, ella misma no tiene esa capacidad, pero en distintas personas, ¿viste?, le va a dar de acuerdo con la séptima. Entonces sucede que nuestra mente está tan desordenada por la séptima, que apenas ocurre una percepción de la sexta, ¡bum!, ya se mete y empieza a juzgar, a discernir y a clasificar que me gusta, que no quiero ni verlo, siempre funciona todo el tiempo. Así se forma la cadena de pensamientos, estamos pensando todo el tiempo, sin darnos cuenta en lo que estamos pensando tampoco, sin darnos cuenta que algún pensamiento ya viene cargado con emoción, nos condiciona el estado de ánimo, etc., porque no somos conscientes de lo que estamos pensando. Entonces, cuando uno habla de meditación, primero tenemos que reducir el barullo que hace la séptima. Y la forma de reducirlo es fomentar la sexta. Y la sexta, eso es esa mente que se puede observar así. Es decir, que si yo estoy practicando y siguiendo la respiración, que al principio se utiliza un apoyo, no siempre, pero un apoyo muy práctico en la respiración, porque siempre la tenemos con nosotros, afortunadamente, por ahora, entonces la usamos. La usamos cuando vamos en el ómnibus, la vamos a usar cuando estamos esperando la musiquita en el teléfono, siempre es un muy buen apoyo. Hay otros también, hay una piedrita, pero tenemos que ir a la piedrita, estamos en el ómnibus y ¿dónde la ponemos? En la cabeza del tipo de delante. En cambio esto siempre la tenemos, entonces seguir la respiración, y cuando surge algún pensamiento, porque somos adictos a la distracción, lo antes posible darnos cuenta de que eso es un pensamiento. Y en ese momento no lo juzgamos. Acá no se trata de juzgar si el pensamiento es bueno, si es malo, si es largo, si es corto. Nada, no importa. La calidad del pensamiento no importa. Simplemente identificar las cosas tal cual son. ¿Qué está pasando en ese momento? Pensamiento. Ahora, si ese pensamiento me está diciendo, no, pero tenés que resolver tal problema, ya dejó de ser un pensamiento, ya me trasladó a una situación a la cual tengo que... Entonces, no, eso ya dejó de ser un pensamiento tal cual. Pensamiento. Apenas lo vimos, no importa la urgencia o no, volvemos a la respiración, una y otra vez. Lo que se va fomentando a eso es un estado de presencia, de saber lo que está pasando en el ahora, que es muy, muy importante dentro de la práctica.